Padre, te damos gracias por este día, Padre, te damos gracias por esta mañana, Padre, que nos permites un día más para congregarnos y escuchar tu palabra, Padre, te damos gracias porque nos permites alabar tu nombre, Padre. Te pedimos que nos ayudes a escuchar de la predicación, Padre, ayúdanos a entenderla, Padre, y que la predicación no se quede solamente aquí, sino que cada uno de nosotros nos llevemos a nuestro corazón, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ir a Romanos. Vamos a seguir estudiando este versículo teológico. Romanos capítulo 3. Versículo 25. ¿Están ahí? Dice Romanos 3:25: a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia por medio de por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Sí. Platicando un poquito de la historia de lo que estaba pasando, de lo que nos quería dar a entender el versículo de Pablo. Vamos a tomar tiempo. Lo que estaba pasando en el capítulo de Romanos. Cuando empezamos a leer del capítulo 1, pues Pablo está empezando a hablar a los romanos de la caída del hombre, ¿sí? Y está hablando a través de ello cómo la caída del hombre pues está completamente extraviado. No hay ni un justo, como dice ahí, no hay nadie que pueda ser salvado, no hay nadie que pueda hacer lo bueno delante de Dios, ¿sí? Y les explicaba y les decía, pues aunque nosotros queramos hacer lo bueno delante de nosotros, lo estamos haciendo, pero delante de los hombres, no delante de Dios. Porque nosotros como cristianos o como pecadores que éramos, todo lo hacíamos delante de los hombres, pero para gloriarnos nosotros mismos, ¿sí? Entonces Pablo se empieza a poner un cuadro completamente negro, ¿sí? Donde no hay ni una salida por las fuerzas del hombre, donde el hombre no puede hacer nada por su propia salvación para llegar al cielo, ni estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo nos dice que estamos bajo la ira de Dios, ¿sí? En el capítulo 1 y hasta el capítulo 2 nos habla de todo lo que la caída del hombre, ¿sí? Y todo que estamos completamente extraviados, perdidos y completamente incapaces de seguir a Dios, ¿sí? Pero cuando llegamos al capítulo 3, Pablo nos abre una esperanza. Y esa esperanza que viene siendo completamente Jesucristo. Pero para que haya esa salvación tuvo que haber pasado ciertas circunstancias para que nosotros alcanzáramos esa salvación por medio del plan que Dios hizo por medio de Jesucristo, ¿sí? Y en el capítulo 25 nos dice qué es lo que pasó cuando Cristo fue crucificado, qué es lo que hizo Cristo cuando fue crucificado, ¿sí? Y dice Pablo, a quien Dios ha puesto en propiciación, ¿sí? Desde que Pablo empieza dice a quien Dios puso, ¿no? O sea, Dios, exactamente Dios es quien puso, ¿sí? No los méritos de un hombre, no los méritos de cualquiera, sino es Dios el que puso, ¿sí? Por medio de, dice, a quien Dios ha puesto en propiciación, ¿sí? Vamos a estudiar esta palabra propiciación. ¿Quién sabe qué es propiciación? ¿Nadie? Ok, propiciación, ¿sí?
Propiciación viene de la palabra hilasterium. Hilasterium, ¿sí? Con H, hilasterium. Que quiere decir que es un... que se... es apaciguamiento, restauración, ¿sí? Es el apaciguamiento de alguien que está bajo la ira, alguien que tiene ira, y que la propiciación es como para calmar la ira de alguien. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Calmó la ira de Dios, ¿sí? Hizo una propiciación delante de Dios a través de la sangre. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, creo que cuando los israelitas hacían un sacrificio, dice que en el altar había un propiciatorio, ¿sí? Y que toda la sangre caía ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para el perdón del pecado de todo el pueblo, ¿sí? Para que el pueblo fuera perdonado por sus pecados, ¿sí? Pero en este acto que Jesucristo hizo, lo hizo de una vez y para siempre. Amén. Amén. Dice, propiciación es restauración de la comunión de Dios a través de la sangre de Jesús. Es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido a ser reconciliado con él, ¿sí? ¿Quién está ofendido por nosotros? Dios, ¿sí? Por nuestros pecados, ¿sí? Dios está irado con nosotros, ¿sí? Por nuestros pecados. Entonces tuvo que haber una propiciación para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Amén? Es la obra de Dios y no a los sacrificios o ofrendas del hombre, ¿sí? Todo es por medio de la obra de Dios, ¿sí? No por medio de los hombres. Los hombres no podemos hacer nada, ¿sí? Todos nosotros que queramos hacer ofrendas o sacrificios son en vanas, ¿sí? Porque ya Cristo todo lo hizo, ¿sí? Por eso cuando veamos gente que se sacrifica, que hace ejemplos de sacrificio, o las personas que hacen enmiendas y se sacrifican su propio cuerpo para, según ellos, agradar a Dios, es en vano, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo esa propiciación, Él ya hizo ese sacrificio hacia Dios. Dice, Jesucristo vino al mundo para hacer el sacrificio perfecto por el pecado, ¿sí? Es ese sacrificio que Dios hizo por el sacrificio. Vino a hacer un sacrificio perfecto, ¿sí? No se le pasó nada, todo lo hizo completamente en la cruz, ¿sí? ¿Amén? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 2. Capítulo 2, versículo 2. ¿Listos, hermanos? 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Y él es, ¿quién es? Jesús. ¿Sí? Hizo una propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. O sea que ese sacrificio que hizo Jesús, hizo un sacrificio para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo. Es un sacrificio, no un sacrificio que tiene límites, no es un sacrificio que fue para todo el mundo, ¿sí? Ahora vamos a ir a Juan, Primera de Juan, el mismo, Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Listos?
Dice, capítulo 4, versículo 10, dice, en este consiste el amor, y no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? O sea, claramente estos versículos nos dicen qué es lo que hizo Jesús en la cruz. Dice esa propiciación para perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Y claramente este versículo dice que nosotros no pudimos haberlo amado, sino que Él nos amó a nosotros primero. O sea, nosotros no podemos buscar a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros primero. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer méritos por nuestras propias cosas, sino que Él hizo todo por nosotros, por amor a nosotros. ¿Sí? Siendo nosotros incapaces, siendo nosotros extraviados, nosotros estamos contaminados del pecado. Él aún así nos amó a nosotros. En el 1 de Juan, en el 1 de Juan capítulo 2 que leímos ahorita, el versículo 2 dice, para el perdón de todo el mundo. ¿Sí? Tenemos que saber ahí que no es que todo el mundo vaya a ser salvo, pero es un sacrificio que hizo para todo aquel que cree. Para todo aquel que ha permitido que Dios sea salvo. ¿Sí? Un sacrificio para que todo aquel venga a los pies de Cristo Jesús. Ok, vamos a pasar al otro punto que dice, vamos a regresar a Romanos capítulo 3, versículo 5. Dice, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Justicia de la perfección, dice que viene de la palabra dikaiofune, ¿sí? Dice que de su naturaleza, por la cual es infinitamente justo en sí mismo y en todo lo que hace, la justicia de la naturaleza divina ejercida en su gobierno moral. ¿Sí? Okay. Vamos a pasar a la justicia de Dios. ¿Sí? Dios en su justicia, Dios no nos puede perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Y estamos completamente extraviados y completamente condenados por su justicia. ¿Sí? Tenemos que tener también bien claro que una cosa es la justicia de Dios y otra cosa es la justificación. ¿Sí? Porque son dos cosas diferentes, pero van agarrados de la mano. ¿Sí? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es aquella que nos condena completamente porque somos completamente culpables de juicio. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que nosotros como pecadores estamos completamente condenados al lago de fuego. ¿Sí? Si estamos delante de la presencia de Dios, somos completamente condenados ante la presencia de Dios. ¿Sí? Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. En Él no puede haber comunión, ¿sí?, con el pecado. Dios no puede, como decía, no puede perdonar el pecado de nadie. No puede pasar por alto, no puede tener comunión. ¿Por qué? Porque su justicia así lo ha establecido, así lo permite. ¿Sí? Dios no puede permitir que el pecado reine sobre él, no puede tener comunión. Es algo contrario a lo que dice Dios. ¿Sí? Entonces, dice el 25, dice, por medio de la fe para manifestar su justicia. ¿En quién manifestó su justicia? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús cayó toda la ira de Dios. En Cristo Jesús cayó toda esa ira por nuestros pecados. Cristo Jesús hizo maldito en la cruz por nosotros. Él tomó todo el castigo que iba sobre nosotros, todo fue absorbido en Cristo Jesús. Toda la ira de Dios fue redimida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar al otro punto, número 25. Ahí mismo en el 25. Dice, para manifestar la justicia y por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Otro punto que vamos a ir es la remisión. ¿Qué significa remisión?
Remisión viene de la palabra remisio, ¿sí? De la palabra latín, dice retroceso de un proceso, ¿sí? Si lo vamos partiendo la palabra en partes, la palabra re significa que va hacia atrás, ¿sí? Misius, mandado o enviado, ¿sí? Y el sufijo sion, acción y efecto, ¿sí? Entonces, ¿qué se refiere a la palabra remisión? Que Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, ¿sí? Todos nuestros pecados pasados han sido perdonados por medio de la propiciación en Cristo Jesús, ¿sí? Ha sido una acción, un efecto que Dios ha hecho por medio de la cruz, por medio de su sacrificio, ¿sí? Un sacrificio eterno que ya, como decía la alabanza, ya no podemos regresar hacia atrás, porque nuestra meta está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos y empezamos a escudriñar este versículo, nos damos cuenta que todo se lo demos por medio de la fe en Cristo Jesús. Como dice el versículo, que Dios ha puesto propiciación por medio de la fe en su sangre. Nosotros como cristianos debemos saber que todo viene por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Todo viene por medio del sacrificio en su propiciación. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es cada uno de los versículos que vienen ahí establecidos, ¿sí? Es uno de los versículos que más, a veces puede decir que te explica y te dice qué es lo que es la salvación en un solo versículo, ¿sí? Un sacrificio, una remisión y una justicia que nosotros nos ha librado Cristo por medio de la cruz. Amén. Amén. Entonces, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos hacer nosotros por medio del sacrificio? Nada, hermanos, ¿sí? Nada, ¿sí? Dice la palabra que no hay ni un justo ninguno, ni aún en la católica, ni el Papa, nadie está delante de Dios santo, ¿sí? Excepto de un juicio. Todos en esta tierra vamos a pasar por un juicio, ¿sí? Todos los que no han creído en Cristo Jesús van a pasar por un juicio delante de Dios. Todos nosotros que somos como cristianos vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Amén? Pero nada va a pasar delante de Dios, ¿sí? Si no es por la propiciación, si no es por ese sacrificio santo que dice aquí en Romanos, nosotros estamos completamente extraviados y completamente perdidos, ¿sí? Ese sacrificio, esa propiciación nosotros necesitábamos para que nosotros fuéramos salvos completamente, ¿sí? Nuestro pecado, ¿sí? Nuestra maldad que tenemos desde la naturaleza de Adán y Eva, ¿sí? Todo eso tuvo que haber sido por medio de una propiciación, ¿sí? Por eso es tan importante cuando nosotros cantemos alabanza y escuchemos las palabras propiciación, remisión, la justicia. Tenemos que tener bien entendido qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos cantando, porque no estamos cantando cualquier cosa, hermano. Estamos cantando algo que Dios hizo en la cruz, ¿sí? Algo que Dios hizo, algo que hizo, un acto que hizo Jesús en la cruz. Amén. Para que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados. Cada cosa que nosotros no podemos haber hecho nada por nosotros mismos ni por nuestros méritos hechos, sino que es Cristo el que hizo todo, ¿sí? Esa remisión de pecados pasados que Dios ha borrado de nuestra mente, dice que los echó a la mar. Dice Dios que los echó a la mar y ya no se acordará más de ellos, ¿sí? Pero fue por esa propiciación que Dios hizo, que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Nosotros debemos estar agradecidos delante de Dios todos los días de nuestra vida por esa propiciación, ¿sí? Dicen que es el mismo poder, el de la creación del mundo, el que un cristiano, en que una persona se convierta a los pies de Cristo Jesús, ¿sí? Debe de ser maravilloso, debe ser grande, porque es grande lo que Dios ha hecho en la cruz, ¿sí? Pero no debemos estar tristes, hermano, debemos estar gozosos delante de Dios, hermano, gloria a Dios, porque Dios ha hecho ese sacrificio delante de Dios y tenemos que entender qué es lo que Dios en su palabra quiere que nosotros entendamos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Dios que entendamos por medio de su palabra?
Pablo nos lo describe bien en los Romanos. ¿Sí? Esa propiciación, esa salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿Sí? ¿Con quién tenemos abogado? Con el Padre. Cristo. ¿Sí? Todo tiene que ser por medio de Jesucristo. ¿Sí? Todo. Las almas que se ganan tienen que ser por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por eso tenemos que escudriñar bien la palabra de Dios. La remisión, ¿qué significa remisión? ¿Qué significa propiciación? ¿Sí? ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Sí? Somos justificados delante de Dios, ¿pero por qué? Porque Dios ha hecho una propiciación delante de Él. ¿Sí? Porque somos perdonados por medio de la fe en Cristo Jesús, por su sangre gloriosa. ¿Sí? Ya no por sangre de un cordero terrenal, sino somos sacrificados, somos perdonados por la sangre de un cordero inmaculado, que es Cristo Jesús. Amén. Que solo por Él podemos tener entrada segura a la presencia de Jesucristo, de Dios. ¿Sí? Que solo en Él podemos tener esa paz para con Dios. ¿Sí? Cada vez que oremos delante tenemos que por medio de Jesucristo. ¿Sí? Nuestras oraciones son escuchadas por medio de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Todo tiene que ser por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio un camino abierto hacia el Padre. ¿Sí? Él nos dio ese sacrificio eterno para que nosotros podamos ser salvos. Una salvación, podemos ir segura. ¿Sí? Una salvación que no podemos dudar de ella. ¿Sí? ¿Soy salvo o no soy salvo? Dios sabe. ¿Sí? Nosotros sabemos. ¿Por qué? Como dice el pastor, el Espíritu mismo nos dice si somos salvos o no somos salvos. Nosotros sabemos. ¿Por qué soy salvo? Porque creo en Cristo Jesús, por medio de su sangre, por el sacrificio eterno que Dios hizo en esa cruz. ¿Sí? Ese acto que miramos en la cruz, que miramos cuando lo hizo allá en el monte ahí de las calaveras, ¿cómo se llama? Golgota. Ese sacrificio que hizo ahí no fue cualquier sacrificio, sino fue un sacrificio que cambió, hizo un cambio en la humanidad. Amén. Amén. Que antes hasta los profetas esperaban ver eso, la venida de un Salvador. Amén. Y hemos estudiado cada punto, ¿sí? Para que nosotros entendamos qué es lo que hizo Cristo en la cruz como propiciación, para que nosotros entendamos bien qué es Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que entender bien qué es propiciación. ¿Sí? En conclusión, hermanos, para terminar un poquito el tema, ¿sí? Nosotros como cristianos, ¿sí? Tenemos que tener muy bien en cuenta qué es la propiciación. Tenemos que tenerlo muy en alto qué es eso. Tenemos que escudriñar nuestra mente, ¿sí? Escudriñar las escrituras y grabándolas en nuestra mente, ¿sí? ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es la remisión? Porque son puntos teológicos que la misma palabra que un cristiano debe de saber. ¿Qué es la remisión de pecados? ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justificación? Ya hemos estudiado mucho eso de la justificación, de la remisión, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque mucha gente de afuera no conoce de esto, muchos cristianos no conocen de eso, ¿sí? Y nosotros queremos que tarde o temprano vaya a llegar gente y queremos que nosotros conozcan de la palabra de Dios, de una sana doctrina, ¿sí? Que no es que la salvación se pierda o se gane por medio de nuestros propios actos, sino es que Cristo ya hizo todo por medio de la propiciación, ¿sí? Que somos salvos por medio de una propiciación, una salvación eterna. Amén. Y que nosotros no podemos haber hecho algo para nosotros ganar la salvación, sino que todo viene por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Que todos hemos sido santificados por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Nuestro caminar debe de irnos santificando cada vez más por medio de la palabra en Cristo Jesús. Todo
Tenemos que saber que todo gira alrededor de Cristo Jesús. ¿Sí? Y este versículo pues es uno de los versículos claves que nos habla exactamente de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y de este versículo podemos sacar muchas predicaciones, muchas. ¿Sí? Porque es un versículo clave que está en la Biblia. ¿Sí? Un versículo que te describe todo lo que hizo Cristo en la cruz en un mismo versículo. ¿Sí? Amén. Amén, hermano. Okay. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucha fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Y no echar por alto lo que es el sacrificio de Cristo, sino que nosotros como cristianos debemos saber que todo fue por medio del sacrificio en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Alguna duda, algún comentario, hermanos? Que tengan. Se vale preguntar, ¿eh? Nada. Y si les pregunto y les hago un mensaje. No. Entonces, hermanos, justificados por medio de la fe, Cristo Jesús, que es por medio de la propiciación. Amén. ¿Sí quedó claro, hermano? Sí, amén, hermano. Amén. Entonces, en parte es todo.